Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. Espero que te encuentres bien, pero queremos que este programa te ayude a mejorar, te ayude a estar más centrado, a relajarte, porque el día a día es bastante ajetreado. Así que sintonízanos, relájate y prepárate porque vamos a tener un programa muy interesante. Ahora después os diremos de qué va el asunto hoy. Pero queremos deciros que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Bueno, recordarte que las Iglesias del Monte Proyecto Vida producen y realizan con mucho cariño este programa para ti, y un servidor, Juan Carlos Segovia, pues te acompaña de la mano del Señor para que puedas disfrutar de esta nueva aventura. Importante decirte, tanto CESMA como Frapan respalda espiritualmente este programa. Frapan, la Fraternidad de Pastores de Málaga, y CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Bueno, como decía, hoy tenemos una sorpresa, porque siempre Dios nos lleva de sorpresa en sorpresa. Hoy tenemos no una persona, sino un equipo. Tenemos a una representación del equipo de Todo por una Sonrisa. Hola a todas. Buena. Hola, buenas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, queremos daros las gracias primeramente a Gloria, a María Ángel y a Rocío por atender a nuestra petición de hacer esta entrevista, y queremos conocer y que nuestros oyentes conozcan qué es Todo por una Sonrisa. A ver, Gloria, ¿tú nos puedes explicar? Sí, claro, gustosamente. Pues nada, Todo por una Sonrisa surge hace justamente ahora el 3 de julio 20 años y comenzó en un hospital de Cádiz, y nace pues de ver la necesidad que hay dentro de un hospital, sobre todo cuando hay niños enfermos. Y a través de una pequeñita, Irene, que en aquel entonces tenía 4 añitos, y me permitió poder estar con ella cerca y su familia y ver las necesidades que había, pues el Señor tenía un propósito mayor. Y cuando ella falleció, pues pensé que se había terminado todo, es decir, era todo eso, era simplemente pues el proceso normal de vida de cada uno. Y bueno, en aquel entonces yo ya era coordinadora de Ágape a tiempo completo, y bueno, el Señor empezó a tocar mi vida en este sentido. Y recuerdo, pues, una vez que falleció Irene, pues volví a ir al hospital. Sentí algo especial en el sentido que volví a ver a las familias que había dejado en aquel entonces, y vi la necesidad de seguir estando ahí. Y fue cuando Dios puso en mi corazón este deseo de poder ser luz allí donde hay oscuridad o donde no hay esperanza. Y empecé con mucho miedo, la verdad se ha dicho, a pesar de que Dios me lo había mostrado, alimentado a nivel personal, y era un proyecto propio, ¿no? Algo mío, pero Dios fue haciendo su obra de una forma tan bonita y tan preciosa que, bueno, no solamente se quedó en el Hospital de Cádiz, sino que continuó en Sevilla, en Málaga, luego estuvimos en Huelva, pudimos ir hasta Albacete, es decir, Dios fue ampliando su obra, aunque actualmente solamente estamos en 3 hospitales en Andalucía. Madre mía, tú no podías sospechar que esto tuviera esa progresión, ¿verdad? Para nada. Por cierto, esta niñita de la que habla era una niña que estaba enferma en el hospital y finalmente falleció, ¿no? Exactamente, era la hija de una amiga. Ajá. Coincidió también con el tiempo en que mi padre también estuvo enfermo. Justamente mi padre estaba en la 8ª y ella estaba en la 7ª. Entonces, en la misma habitación, es decir, yo zapateaba y me escuchaba. Y fueron cosas que, bueno, que luego, la verdad, cuando uno analiza el tiempo y demás, te das cuenta cómo Dios va enseñándote para lo que luego iba a ser el ministerio. Y Claro. bueno, fue experiencias que han quedado en mi corazón, y bueno, Irene para mí ha sido también como una musa, ¿no? En el sentido de la que inspiró, la que Dios usó para que podamos estar hoy aquí hablando de él. Qué bueno. María Ángeles, bueno, tenía que decir que este ministerio tenía que haber empezado en Cádiz sí o sí, porque son los más graciosos de Andalucía. Así que Bueno, hay de todo, eso, ¿no? Hay de todo en la hay que vida. trabajarlo, eso hay que trabajarlo, ¿eh? Bueno, quería preguntarle a María Ángeles, ¿qué es lo que hacéis exactamente en Todo por una Sonrisa? Bueno, Todo por una Sonrisa, aquí, concretamente en Málaga, intentamos que todos los niños, por un tiempo, en este caso una tarde, pues se olviden que está realmente en el hospital. Entonces, lo que solemos hacer hoy, con la pandemia no es posible, pero
Habitualmente, en tiempos normales, lo que hacemos es que a los niños los llevamos a la 7ª planta, que es una hemeroteca, y allí hacemos actividades, hacemos como una representación, y entonces hacemos cuentacuentos, tenemos títeres, tenemos payaso, música y bailamos con ellos. Después tenemos manualidades, de tal manera que los niños están no en el hospital, sino en un ambiente totalmente distinto, ¿no? Y bueno, eso hace tanto a los niños como a las familias de los niños que olviden por un tiempo que están allí en el hospital. Y la verdad es muy reconfortante el ver que los niños por un tiempo están allí integrados, riéndose con los payasos, haciendo sus manualidades, interactuando con los títeres, y es una gozada, ¿no? El ver cómo esos niños sonríen, que es el propósito que tenemos, ¿no? Que llevarles el amor y que tengan esa sonrisa que queremos buscarle. Qué bueno. Rocío, entonces, ¿cómo un niño puede tener ese equipo de Todo por una Sonrisa a su alrededor? ¿Eso cómo funciona? ¿Estáis en el hospital permanentemente y cuando os enteráis que hay un niño subís a la planta o os llaman los padres? ¿Cómo surge el proceso? Bueno, pues nosotros lo que tenemos es un día que son los lunes, y entonces los lunes por la tarde lo dedicamos a eso. Cada uno de nosotros pues preparamos anteriormente en la casa, preparamos por nuestra actividad, bien nuestro cuento, nuestro sketch, nuestras manualidades. Bueno, esto te estoy hablando, claro, lo que hacíamos antes, ¿no? Y entonces el lunes por la tarde lo dedicamos a eso. Entonces vamos el lunes por la tarde allí al hospital y entonces pues los niños suben a la 7ª planta, como ha dicho María Ángeles, y allí tenemos nuestra actuación. La verdad que es una actuación súper bonita, súper alegre, y ahí tenemos un tiempo para los niños, ¿no? Luego, pues bajamos algunos nos quedamos arriba, con los niños que están arriba, haciendo las manualidades y demás, y parte del equipo pues va bajando a las plantas para visitar a aquellos niños que por alguna situación, bien porque su enfermedad no se lo permite, o cualquier otra cosa, pues vamos a las plantas y estamos visitando a los niños, y entonces estamos allí pues de tú a tú con esa familia, con esos niños. La verdad que es un tiempo también súper bonito, donde puedes estrechar también incluso más con la familia, ¿no? Es una relación muy estrecha que cuando tú consigues que una madre abra la puerta de una habitación, es como que te está dando paso a que pueda abrir un poquito el espacio de su corazón. Y entonces, pues eso es admirable. De verdad que me encanta este proyecto y ya 20 años. Ya era hora de que se publicitara. A ver, enseñá un poquito las camisetas. Bajaron a ver. a Todo por una Sonrisa. Mira ahí, muy bien. Qué bonito. Oye, a ver si me regaláis una camiseta, aunque sea, ¿no? Ya, yo me la pongo, cuando haga falta. Sí. Eso está hecho. Amén. Que en la descripción del programa pondremos el teléfono, el correo electrónico, toda la forma de poder contactar con vosotros para que se pueda informar y ver cómo pueden participar y qué disponibilidad tienen. Bueno. Y yo quería, Juan Carlos, perdona, María Ángeles, comentar a lo que ha dicho Gloria, que hoy en día ha cambiado todo, ¿no? Con esto de la pandemia no podemos actuar en la 7ª planta. Entonces tenemos que ir de habitación en habitación, con lo cual antes podíamos alcanzar a más familias y más niños a la vez, y ahora es más, tenemos que ir a unos poquitos porque no nos da tiempo. Entonces es una oportunidad pues para que muchos se unan a este proyecto que es precioso y donde realmente podemos mostrar el amor de Dios a esos niños y a esas familias, ¿no? Y entonces necesitamos esa cantidad de personas para que podamos alcanzar a todo el hospital y a todas las áreas, ¿no? Entonces sería muy interesante de las personas que realmente tengan ese amor en el corazón hacia los niños y queremos mostrarle ese deseo de hacer un ratito feliz a ellos y a sus familias, pues que se pongan en contacto con nosotros, con los requisitos que ha dicho Gloria, ¿no? Así que esperamos que muchos se unan. Estupendo. En el fondo, aunque todo surgió por una experiencia que tuvo Gloria con esa niñita, detrás se mueve alguien más que se llama Jesucristo. Él es el que mueve el corazón nuestro para poder tener ese deseo de ayudar a los demás, ¿no? Me gustaría que contarais un poco brevemente cómo conocisteis al Señor, cómo fue vuestra experiencia, de qué contextos venís. ¿Quién quiere empezar? Venga, Rocío, que tiene muchas ganas de hablar. Bueno, pues nada, me tocó.
Pues bueno, yo desde pequeñita pues siempre he sido una persona que creía en Dios y tenía pues no sé, esas ganas de conocerle más, de buscarle, ¿no? Yo me acuerdo que muy pequeña yo me acostaba por la noche y yo rezaba a mis padres nuestros y todas esas cosas, ¿no? Mi familia pues era católica, ¿no? Como la mayoría de quizás de los españoles. También teníamos mucho fuerza con pues todo esto del cautivo y todo esto, ¿no? Porque nosotros éramos del barrio de la Trinidad. Entonces todo eso pues para nosotros era muy importante, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, nosotros pues tuvimos no la suerte, sino yo creo que el Señor lo hizo, ¿no? De que nos mudamos allí al barrio de la Trinidad, en el pasaje Zambrana, y allí teníamos de vecino pues a la familia Fría. Y Ah, entonces pues eso fue una conexión, ¿no? Para que nosotros desde pequeñitos pues tuvimos, mi hermano y yo íbamos pues que se, a veces a la escuela dominical, a escuelas de verano que se hacía con los Titos Vargas y todo eso, ¿no? Y luego, pues bueno, pues eso fue algo que iba ahí calando, ¿no? Mi madre pues es súper amiga de Margarita, madre, Margarita hija, ¿no? De todo ello, ¿no? Y mi madre siempre ha visto pues muy buen ambiente allí y ella quería algo así para sus hijos, ¿no? Entonces, con lo que le encantaba que fuéramos claro. allí a la iglesia, ¿no? ¿Ella iba? ¿Ella iba? Ella, pues más bien no, la verdad, pero ella quería que ese ambiente y esas cosas, ¿no? Que se daban allí, esos valores, esos principios, esa amistad, todas esas cosas que veía que era bueno para nosotros. Entonces siempre nos ha animado mucho a que fuéramos a cualquier actividad, ¿no? Luego pues llegó, yo creo que la adolescencia y allí pues llegaron varias cosas. Y llegaron pues preguntas, como mi pregunta era cuál es la religión verdadera, porque en aquel entonces pues claro, yo era católica, buscaba a Dios, pero había cosas que yo ya veía que no me cuadraban bien, ¿no? Luego también tenía un tío, ¿no? Que era testigo de Jehová y en aquel entonces también me estuvo hablando mucho. Y la verdad que fue un momento un poco complicado porque yo sabía que Dios existía, pero no sabía cuál era el camino, ¿no? Claro. Y me sentía un poco ahí como, ¿qué hago? ¿Dónde te busco, Señor? ¿Dónde estás tú, no? ¿Dónde está la verdad, no? Luego yo también pues empecé a ir a las reuniones de jóvenes de allí, en calle San Quintín. Y bueno, pues fue un tiempo un poco complicado, la verdad, porque yo buscaba, pero bueno, como dice la palabra, el que busca halla, ¿no? Y Claro. entonces el Señor tenía cosas preciosas para mí y para mi familia. Y el Señor me dijo claramente que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida, ¿no? Y entonces, pues ahí es como un poco empezó mi conversión, ¿no? Fue Qué bueno. un poco poco a poco, ¿no? Ahí Después también, encontraste a tu marido ahí, ¿eh? sí, O también. sea, el Señor te pescó a ti y tú pescaste a Pablo. Sí, doble bendición, la verdad que sí, la verdad que sí. Él también trabajó mucho conmigo, me habló muchísimo, como imagináis, ¿no? Y bueno, fue un poco a poco, ¿no? Y después ya pues también se fue convirtiendo mi familia, ¿no? Y mi hermano, mis padres y pues la verdad que súper contenta porque el Señor lo tenía todo preparado, tenía preparado de que nos mudáramos allí, de que conociéramos a esta familia Claro. y el Señor fue moviendo, haciendo el camino, ¿no? Así que súper Pero, contenta. pero una pregunta. Sí, Desde pequeñita tuviste esa inquietud, pero sí, ¿qué experimentaste cuando tú realmente tuviste un encuentro con el Señor? Porque eh, podemos ir creciendo con esa sensibilidad espiritual, sí, podemos estar en la iglesia católica, yo estaba en los maristas, un colegio ajá. de hermanos maristas, pero hubo un momento en el que yo tuve ese encuentro. ¿Cómo fue esa experiencia y qué experimentaste? Vale, pues yo creo que lo mío fue un poco a poco, ¿no? Porque como te digo, era una inquietud que tenía de siempre y como que yo fui conociendo poco a poco la verdad, ¿no? Aunque sí es verdad que recuerdo una noche que pues que yo tenía una hojita con un montón de versículos, ¿no? Cogido especialmente para mí, ¿no? Y estuve leyéndolo, ¿no? Y cuando leí varios versículos, como que el Señor me estaba tocando de una manera más directa, ¿no? Más profunda y cuando leí este versículo que he mencionado ahora, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues eso me dio como mucha paz, ¿no? Porque digo, no tengo que seguir buscando, ¿no? En una religión, en otra,
el Señor es la verdad, ¿no? Y Él me va a seguir guiando, ¿no? En su verdad. Y entonces, esa noche, pues para mí, sin yo saberlo, ¿no? Pero marcó un antes y un después. Entonces, como que el Señor con esos versículos, la verdad que tocó mi corazón. Qué bonito, como Dios va llamando desde muy pequeño, ¿verdad? En tu caso, María Ángeles, ¿también fue así? ¿Desde pequeñita ya tenías tú esa inquietud Bueno, yo un tanto como Rocío, ¿no? Siempre me he sentido cercana a Dios, ¿no? De una búsqueda, entre comillas, era una niña buena. También iba a la Iglesia Católica, sobre todo yo nací en Marruecos y entonces era como un plus el ir a misa. Entonces los domingos iba a misa y claro, todas esas cosas también se quedaban. Pero cuando ya estaba aquí en Málaga, pues esa búsqueda seguía, ¿no? Era una inquietud, es más, estuve algún tiempo en la iglesia de San Patricio, aquí en Welling, en unas comunidades de Kiko, pero llegó un momento que mi padre, yo era jovencita, que mi padre dijo, estás todo el día en la iglesia, ¿qué vas a conseguir de la iglesia? Total, que me prohibió de ir a esas reuniones, ¿no? Pero Dios va haciendo las cosas. Y empecé a salir con un grupo de chicas que también tenían inquietudes por cosas del Señor, por cosas de Dios, ¿no? Y estuve también en unas reuniones de los Cruzados de la Esperanza y bueno, allí leíamos la Biblia, hacíamos algunas cosillas, pero bueno, yo aún así tenía mucha inquietud. No encontraba todavía allí lo que realmente mi corazón buscaba, ¿no? Y recuerdo que un día estaba yo en la cama y sentí un terremoto y me vi como que como que me iba a morir, ¿no? Y yo recuerdo que alcé la mano y le dije, no, Señor, espera, como diciendo, Señor, no pares aquí mi vida, espera, y si me salvo de esta, yo te seguiré allá donde tú estés. Esas fueron mis palabras, ¿no? Uh-huh. Pero realmente en este caso yo olvidé rápidamente lo que yo le pedí al Señor. Pero sin embargo Dios no se olvida de mí. Yo trabajaba en aquel entonces y allí en el trabajo había un chico, Juan Carlos Soto. Bueno, trabajamos en la misma empresa y él era un chico un tanto especial, ¿no? Siempre muy callado, como muy sumiso también a veces, y yo más de una vez lo observaba y lo veía que iba hablando solo, ¿no? Después entendí que estaba orando. Uh-huh. Pero me daba curiosidad ver cómo él actuaba. Me invitaba más de una vez a la reunión y yo le decía, pues mira, si yo tengo mis reuniones, ¿para qué voy a ir a la tuya? Si son del Señor, lo veía de más, ¿no? Y él me decía, bueno, pues un día a ver si vienes y nos conoces y ya conoces a más personas y tal. Deciros que tenía una moto y una tarde, sin saber por qué, fui a cogerla ya después del trabajo, que no me arrancaba la moto. No me arrancaba la moto de tal manera que me tuve que poner en la parada del autobús. Y entonces pasó él con el coche y dice, ¿qué te pasa con la moto? Digo, mira, se me ha estropeado. Dice, bueno, pues yo te llevo a donde sea, te llevo al centro, por lo menos te saco de aquí de la térmica. Y dice, bueno, ¿quieres que vayamos a la reunión? Digo, bueno, vale, no tengo nada que hacer, vamos allí a la reunión. Total, que fuimos y para mí no, solamente ver a la gente y entrar en la reunión y yo dije, si Dios existe, está aquí. Fueron mis palabras. Y decirte que así pasó con la moto, un día y otro, hasta que yo no decidí de aceptar al Señor y quedarme en la reunión allí, la moto no arrancó. Esto es cierto, es verdad, ¿eh? Qué fuerte. Es verdad. Y realmente mi conversión fue muy fuerte en el sentido de que el Señor se mostró con mucho poder en mi vida. Aprendí muchísimo de todos los que estaban allí, de todos los pastores, de todos los hermanos, me recibieron maravillosamente. Y fue la base de toda mi vida, el estar allí con todos los hermanos. ¿Y tú, Gloria, cómo experimentaste la presencia de Dios? ¿Cómo fue tu búsqueda? ¿Tú también desde chiquitita
o ya de adolescente o de adulta? ¿Cómo surgió todo? Yo creo que casi nuestros testimonios se unen, parece, ¿no? Porque casi tenemos una misma manera. Sí, sí. Yo nací igual que pasa, como me ha dicho Rocío, la mayor parte de las familias en una familia católica. Soy la más pequeña de 6 mujeres, con lo cual para mi padre era una bendición enorme y para mi madre también. Y bueno, pues mis padres eran como católicos, pero por el simple hecho de ser bautizados, pero sí que es cierto que ellos no eran personas de mucha iglesia, pero sí tenían valores muy arraigados que intentaron mostrarlo a nosotros. La mayor parte de nosotros estuvimos en un colegio de monjas, como en aquel entonces se llevaba. Y bueno, pues la verdad es que mi visión de Dios era un Dios pues que estaba siempre muy atento, tan atento que me daba muchas veces miedo mirar un lado para otro porque parecía que siempre me estaba persiguiendo, ¿no? Y bueno, pues va surgiendo el tiempo, vamos siendo adolescentes, yo me involucro, incluso me llega a confirmar y todo. Lo tenía muy claro, ¿no? Tenía muy claro que quería seguir a Jesús y entonces, bueno, pues surge el primer dilema en mi casa, y es que una de mis hermanas empieza a ir a culto de la iglesia evangélica y bueno, pues yo reaccioné de una manera súper mal con mi hermana porque yo pensé en aquel momento que estaba hablando de una secta. Entonces mi hermana, que justamente era la que, entre 6 hermanas todas nos llevábamos bien, pero con ella yo tenía una relación muy personal, muy bonita, ¿no? Y entonces, pues, cuando yo supe que ella estaba yendo a esa iglesia y al desconocimiento de aquel entonces, pues la verdad es que yo me porté bastante mal con ella e intentaba por todos los medios que ella no fuera a esos cultos y demás. Pero algo que me sorprendió siempre es que mi hermana nunca discutía respecto a las cosas del Señor, sino que cuando hablábamos de algo relacionado con el Señor, ella siempre me decía, mira, la palabra del Señor dice esto, míralo y deja que el Señor hable. Entonces yo quería discutir, yo no quería la palabra porque no la conocía, no podía discutir con ella de la palabra porque no la conocía. Conocía al Dios de las obras, pero no conocía al Dios, ¿no? Al quien estaba detrás. Y bueno, pues a eso se suma otra hermana. Y bueno, pues yo ya estaba un poco, pues, bastante mal, ¿no? Empecé ya a ir a las reuniones, cuando me invitaban, a reuniones de jóvenes y tal, empecé un poco, digo, bueno, si el enemigo está en mi casa, voy a ver de qué trata el enemigo, por lo menos para poder defenderme. Así que me empecé a unir a ellos en esos momentos muy puntuales. Pero bueno, llegó el tema en que empecé a estudiar, no pude estudiar lo que quise en aquel momento, que era trabajo social, y por no quedarme sin hacer nada, estudié turismo. Estuve 3 años estudiando turismo y Dios me dio la oportunidad de hacer las prácticas en Canarias. Y claro, en esa situación, pues mi hermana me metió en lo que era mi maleta una Biblia, sin yo saberlo, y cuando ya estaba allí en Canarias, pues me dijo, mira, tienes un regalo dentro de la maleta, cuando quieres y lo necesites puedes usarlo. Entonces yo empecé a buscar y vi que era una Biblia, digo, ya está, no está conmigo, pero por alguna forma quiere estar aquí. Y bueno, pues gracias a esa Biblia, ¿no? Pues resulta de que, bueno, mi experiencia en Canarias, aunque dentro de lo que es a nivel laboral, fue buena, pero claro, en mi corazón había ya cosas que no estaban funcionando, no estaban bien. Y ya digo que esto lo reflexiono con el tiempo, no en aquel momento. Pero era como que Dios me estaba mostrando lo que había en el mundo. Y era un hotel de 5 estrellas, un hotel bastante bueno allí en Canarias, pero vi todo lo malo que hay en el mundo. Pero cuando digo malo es de verdad, todo. Y una niña con apenas 18 años, pues la gente mayor venían a mí a pedirme consejos, y consejos que yo decía, pero si yo no tengo experiencia en nada de esto. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿por qué me buscan? Que verán en mí para que yo pueda ayudarles. Personas adultas, casadas, con hijos, y que no entendía nada, ¿no? Y cuando vine de esa práctica en ese hotel, pues cuando volví diferente y entré en un estado depresivo. No tenía apenas ganas de hablar, me sentía muy mal. De hecho, todavía hoy me conmueve. Y entonces, bueno, pues fue un tiempo difícil, un tiempo complicado. Y bueno, recuerdo que hablé con mis padres y les dije, mira, no puedo terminar turismo porque no me encuentro bien. Entonces mi padre pues me dijo, mira, lo importante eres tú, no los estudios.
Así que si tienes que dejarlo o tienes que apartar un tiempo, lo que sea, pues haz lo que tú consideres porque queremos verte bien. Así que mi hermana, una de las que estaba en la iglesia de Cádiz, la iglesia bautista en Cádiz, pues hablando con el pastor, pues le comentó mi situación y dice, mira, ya está estudiando turismo, a ver si habría algún lugar que pudiese ir, aunque sea, la vamos a engañar un poquillo por el tema del inglés, a ver si de aquella manera pues ella puede estar cerca de personas que le podamos ayudar a nivel espiritual. En Inglaterra, un centro cristiano que se llama Torch House, que era para videntes, personas ciegas, imaginaron, no veían nada, exceptuando algunos cuantos, y nos involucramos en esa aventura. Yo con mucho temor, iba con mucho temor, porque, como ya decía, yo pensaba de que el enemigo quería que yo me fuera a su lugar y yo no quería, yo estaba muy segura en lo que yo creía y entonces pues... Pero cuando llegué a ese centro y vi personas que realmente no podían ver, pero que tenían una seguridad tan grande en quiénes eran y los especiales que eran ellos, pues la verdad, eso me conmovió. Y recuerdo que un día ya en la noche vino uno de ellos y nosotros estábamos en una guardilla y mi inglés no era muy bueno, pero de alguna manera ese día pude comprender perfectamente lo que me estaba diciendo. Y me comentó y me dijo, Gloria, ¿tú tienes al Señor en tu vida? Y en ese momento, pues la verdad es que no supe qué decir. No supe qué decir porque realmente me sentía tan mal, que sentía que estaba vacía, que todo lo que había vivido anteriormente pues, habían sido experiencias y sé que Dios había estado conmigo, pero yo no había estado con Él. Y entonces, pues, allí Dios me había dicho una palabra que luego descubrí en la palabra, concretamente Génesis, cuando Adán y Eva, ¿no? Y cometieron o hicieron lo que Dios no quería, y entonces se vieron desnudos y Jesús le preguntó y le dijo esta palabra, ¿no? Ayeka, ¿dónde estás? No que el Señor no supiera dónde yo estaba, es que yo no sabía dónde yo estaba. Entonces esta hermana me preguntó que si quería entregar mi vida al Señor. Y había algo en mi corazón tan grande y mi anhelo tan grande de conocerle, que le dije que sí, que qué tenía que hacer. Y allí pues hice mi oración y de verdad sentí como que esa bolsa que llevaba en la espalda cayera. Sentí un alivio, un descanso, una paz que fue tan grande que al día siguiente hubo un grupo de oración en el mismo centro y les dije que quería compartir lo que había vivido. Mi inglés, ya os digo que no era muy bueno, pero Dios me usó y me ayudó para poder expresarlo. Ellos me entendieron, no sé si lo hicieron por favor o no, pero me entendieron. Pero sé que el que me escuchó más que nadie fue el Señor, porque mi vida allí cambió al 100%. Y a la vuelta, pues volví a la iglesia bautista en Cádiz, pero tenía una deuda con la iglesia católica, y entonces fui al cura, que en aquel entonces estaba, y le reté y le dije, mira, Juan, llevo muchos años creyendo que conocía a Dios y bueno, pues la verdad es que me he dado cuenta que conozco muy poco de Él, pero he llevado mucho tiempo en la Iglesia Católica y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que desconocemos. Y usted dice que es el responsable de que nosotros podamos conocerle y sin embargo yo no lo conozco a través de usted. ¿Por qué usted no muestra al Dios de la palabra? Entonces él se quedó un poco, nunca se pensaba que iba a hacerle yo esta pregunta, y entonces me dijo que en qué, ¿no? Yo tenía queja o qué era lo que yo tenía en contra de él, y entonces pues yo le decía, digo, mire, yo siempre había escuchado que usted era el intercesor entre Dios y el hombre, y resulta de que eso no es cierto, que el único intercesor que hay entre Dios y nosotros es Jesús, y a él es a quien tenemos que rendir cuenta, no a usted. Entonces él se quedó, pues claro, imaginaros, y ya empezamos ahí a sacar cosas, ¿no? De lo que había experimentado, lo que había visto, lo que veía que no, y entonces le digo, usted puede hacer ese cambio. Entonces este cura me dijo que él no podía,
que aunque lo conocía no podía porque tenía gente arriba y abajo y es como que todo se desmoronaba. Entonces le dijo, me acuerdo que le dije, digo, Juan, hoy será el último día que esté aquí, solamente voy a orar por usted y también por todos los que dejo aquí, porque el día que Dios tenga que hablar con usted tiene una responsabilidad muy grande y es una grey que tienes aquí y que es su responsabilidad el haberle mostrado quién realmente es Dios a través de Jesús. Y digo, y no me quisiera llover en su papel aquel día. Digo, todavía usted está a tiempo y puede hacerlo. Así que simplemente voy a orar por usted y bueno, me despido aquí. Y de ahí fue cuando me despedí de la Iglesia Católica y a partir de entonces pues empecé en la Iglesia Bautista en Cádiz, en la cual pues bueno, pues llevaba más de 30 años allí en Cádiz y Dios permitió también otro cambio en mi vida hace 2 años, antes de la pandemia, y en estos momentos pues estoy en una iglesia internacional, se llama All Nation, en el Puerto de Santa María. Y bueno, pues eso ha sido un poquito mi experiencia personal. Qué bonito, hay que ver cómo Dios va actuando de formas distintas en las personas para llevarnos a donde Él quiere. Yo también podría contar mi testimonio, pero no, hoy no es mi momento. Quiero daros las gracias. Gracias primero por haber abierto vuestro corazón, por contarnos cómo fue vuestra experiencia. Seguro que hay personas que nos van a escuchar, que pueden estar en ese tránsito, que no saben cuál es su rumbo, que no saben qué religión coger, y es que esa es una pregunta errónea. No es qué religión coger, es si coger a Cristo o no cogerlo. No hay otro camino, no hay religiones. Hablamos de relaciones más que de religiones, y la relación con Cristo es la que importa. Así que bueno, gracias por abrir vuestro corazón y gracias por decirle sí al Señor en vuestra entrega a Él y en el ministerio de Todo por una Sonrisa. ¿Ves? Enseñad otra vez las camisetas, que la gente se quede con la copla. Ahí está, sí señor. Todo por una sonrisa. Porque detrás de todas estas lágrimas que se han vertido, hay un corazón que sonríe con esperanza y con alegría. Pues muchas gracias por todo, y como hemos dicho, si alguien tiene interés en vuestro ministerio, vamos a promocionarlo en la descripción del programa. Si hay alguna página web, que no sé si la tenéis, o canal de YouTube, todo eso lo vamos a poner y vamos a hacer promoción, porque merece la pena darlo todo por una sonrisa de un niño y por la sonrisa de Jesús. Que Jesús sonría cuando os vea. Eso es lo más importante. Juan Carlos, queríamos daros las gracias a ti y al programa por esta gran oportunidad, porque Dios sabe hacer las cosas y los momentos de Dios son los suyos, no son los nuestros. Como tú bien has dicho, llevamos muchísimos años trabajando, pero quizás nuestro trabajo ha sido un poco como hormigas, de forma silenciosa, pero creo que la obra de Dios tiene que expandirse, porque al final lo que queremos es darle la gloria a Él, porque Él es el verdadero artista en todo esto. Entonces queremos que muchos niños, muchas familias puedan saber del amor de Dios, y también que no conocen al Señor y también están abiertos para ellos, para que puedan estar también con nosotros, poder participar de esta obra social, pero al mismo tiempo pues de alguna forma conocer también a ese quien nos llevó a este lugar tan bonito como son los hospitales, aunque no sea tan bonito, pero las experiencias que hemos vivido allí son que permanecerán siempre en nuestras vidas. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, como decía antes, por vuestras caras sonrientes. Lo que pretendemos es pasar un rato agradable, transmitir a los que nos escuchan la vida de Cristo, nuestras experiencias, dónde el Señor nos ha colocado, y los ministerios tan bonitos y creativos, porque Dios es cualquier cosa menos aburrido. Así que estamos muy contentos y os damos las gracias por vuestro servicio y disposición. Un beso para todas. Señor os bendiga muchísimo. Igualmente, un abrazo. Bendiciones, Juan Carlos. Y a todos nuestros oyentes, encantadísimo de haber estado con Todo por una Sonrisa. Qué equipo más joven, más fresco, más alegre y más lleno de vida. Le damos las gracias al Señor por levantar a personas así, que están sirviendo en esta sociedad que tanta necesidad tiene de la luz de Cristo y de una sonrisa de parte del Señor. Así que bueno, un abrazo para todos. Ya sabéis que este programa lo podéis ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte, Proyecto Vida. Y lo más importante, no olvidéis que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor os bendiga. Todo por una sonrisa.
Eso es mucho de ver al grupo de Todo por una Sonrisa. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, pues ya está. Digo, pues voy a grabar un vídeo saludándolo a todos. A todo el grupo entero, a los de Sevilla, a los de Málaga, a los de Huelva y a los de Cádiz. Un besito súper fuerte a todos, chicos. Que mucho ánimo, ¿vale? Que pronto saldremos de esta, ¿vale? Así que nada, que os quiero mucho. Un aplauso fuerte. Adiós, chicos. Adiós. Hola, amiguitos. ¿Qué pasa? Yo soy Achille. Pues mira, aquí estoy pensando, porque todo el mundo ha comprado papel de esto y yo, en verdad, no sé para qué es este papel. ¿Será para limpiarse? Pero mucho mejor que yo hay que tener para tanto, ¿no? Yo la verdad que lío tengo. Uf, mira, es que además los carros llenos, ¿me podéis explicar para qué es tanta cosa de esta? ¿Sabéis qué? Que ahora no podemos ir a veros, pero iremos muy pronto. Así que resolverme este problema tan problemoso que tengo, porque yo no sé todo esto para qué. A ver si me lo adivináis, ¿vale? ¡Adiós! Yo soy Lampi y este mensaje es para mi amiga Achi. Mira, yo es que lo de los rollos de papel higiénico, eso, yo la verdad es que yo no me esperé. Yo estaba en el supermercado, y veía a la gente con los carros llenos, todo lleno de papel higiénico. ¿Qué pasa? Pues digo, bueno, pues voy a coger yo algo. ¿Qué cogí? Un paquete de 6. Pude coger un paquete de 6 rollitos, que es media docenita de rollo de papel higiénico. Bueno, pues yo por lo menos tenía 6. Digo, bueno, ¿qué hago? Y empecé a pensar mucho, y después de mucho pensar, de tantos días, ¿qué hice? Se me ocurrió una idea. ¿Qué idea se me ocurrió? Pues digo, pues lo voy a plantar. Y he hecho una plantación de papel higiénico. Mira, algunos se me han estropeado, ¿ves? Mira, ¿ves? Mira, los he regado para que crecieran y se me han estropeado. Pero otro, inexplicablemente, porque no hay explicación, pues han salido grandes y hermosos. Mira mira, grandes y hermosos, han crecido. Otros salen hasta plastificados. ¡Qué dos rollos más hermosos me han crecido en el jardín! Bien, bueno, una maceta, pero me han crecido, mira qué grande. Mira, y va a salir otro, hasta de colores, mira, este color rosa. Mira, no sé si se ve, pero es color rosa, Pues mira, al menos he ganado algo. De 6 rollos se me ha estropeado uno, otro lo he tenido que utilizar, pero los que he plantado, mira qué hermoso y qué grande me han salido. No sé si patentarlo. Bueno, ya me decís lo que sea, porque no sé cómo patentarlo mientras dure la confitura esta, porque como estamos en confitura, pues estamos muy dulces, y esto sirve para los dulces. Pues nada, amiguitos, espero que nos veamos pronto, si Dios quiere. Y nada, y echarle paciencia, porque yo mientras sigo cultivando mi plantación de rollo de papel higiénico, mira qué hermoso y qué grande me han salido. Mira, es que estoy contentísimo, estoy muy contento. Adiós.